Hola a todos, sean muy bienvenidos los niños de la clase Vencedores. Recordemos que esta es una clase pensada para preadolescentes, pero también todos los que quieran son bienvenidos a poder ver este video, ¿no? No es en realidad una clase exclusiva, sí es pensada para un grupo específico, pero no es una clase exclusiva que no está abierta a quien desea aprender del Señor y nutrirse más cada día, ¿no? Todos pueden ver esta clase. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas o en el lugar en el que estén en este momento, que se estén cuidando, que se estén preparando ya para terminar este año escolar, este año quizá universitario, quizá ya van a salir de vacaciones los que trabajan y están viendo esta clase y van a poder descansar un poquito más, ¿no? Pero eso no nos libra de ver las clases de escuela dominical porque no descansamos en realidad de ir a la iglesia, no deberíamos descansar del Señor porque no es que el Señor nos canse, ¿no? No es así. Incluso antes íbamos a la iglesia temprano en la mañana, a pesar de que habíamos estado yendo a clases muy temprano, más temprano quizá que de lo que estamos yendo ahora, y aún así nos levantábamos e íbamos, así que en realidad no hay vacaciones de ver estos videos, ¿no es así? No hay vacaciones de aprender al Señor porque no es algo de lo que se deba descansar. Vamos a comenzar entonces con la lección del día de hoy y para eso vamos a leer Mateo 10, versículo 5 al 8, que dice así. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Oremos a Jesús. Jesús, te damos muchas gracias en este día. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu bondad, por tu misericordia, porque quizá iba un tiempo en el que no estábamos viendo los videos, quizá iba un tiempo en el que no nos estábamos conectando contigo, pero si estamos escuchando este video en este momento es porque hemos decidido volver, es porque hemos decidido que ya nos estaba haciendo demasiada falta tu presencia y el adquirir conocimiento respecto de ti. Y si no hemos dejado en ningún momento de conectarnos, de poder nutrirnos con tu palabra, te doy también muchas gracias por eso, porque tú nos has sostenido firmes, Señor Jesús. No podemos decir que hacemos las cosas por nuestros méritos, no podemos decir que por nuestra propia fuerza es que cada día venimos y venimos a tu presencia como si fuera algo que nace de nuestro corazón pecaminoso. Sabemos que estos deseos de aprender vienen de tu espíritu y quiero pedirte que los incrementes, tanto a los que han sido fieles como a los que le ha costado un poquito más. Yo quiero que tú incrementes ese deseo de aprender y conocerte y amarte profundamente en cada una de las personas que está viendo este video y también de los que no lo están viendo. Te pido que tú aumentes sus fuerzas, que tú les des la capacidad de estar firmes en ti, Señor Jesús. Y ahora danos el entendimiento necesario para poder entender qué es lo que tú quieres enseñarnos, Señor. No basta solo con tener motivación, sino que también necesitamos entendimiento para poder poner en práctica. Te damos muchas gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta clase le puse por título Pasos pequeños que hacen la diferencia. Y vamos a ver por qué, pero primero tenemos que definir algunas cosas. Los versículos que leíamos, Jesús partía diciendo: no vayan a predicar a los gentiles, ni tampoco vayan a predicar a los samaritanos. Tenemos que pensar primero, ¿qué es un gentil? Quizá ustedes lo saben, pero vamos a decirlo una vez más para que quede bien claro. Un gentil es simplemente cualquier persona que no sea judía. Es decir, nosotros somos gentiles porque no somos judíos, ni de etnia ni de religión. Somos gentiles porque no hemos nacido en Israel, no somos descendientes directos o que vivan en Israel de las 12 tribus. Y un samaritano es, sí es un israelita, y por eso lo menciona como un agregado, dice, ni gentiles ni samaritanos, o sea, no predican a nadie que sea judío o a nadie que sea israelita, y entre los israelitas no prediquen a los samaritanos.
Porque los samaritanos sí son descendientes de Israel. Hemos visto en otras clases, que creo que cuando estábamos presencial todavía, que Israel se dividió en dos reinos, que era el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte el reino del sur eran los descendientes de David, y en el reino del norte eran muchos otros reyes distintos. Y la capital del reino del sur era, bueno, el reino del sur se llamaba Judá, que era una de las 12 tribus, y la capital era Jerusalén. Y del reino del norte, que en realidad, aunque solo eran 10 u 11 tribus, se hacía llamar Israel, aunque no eran todas las tribus. Su capital era Samaria. Entonces los samaritanos también eran israelitas. Pero Jesús dice que no les vayan a predicar a estas personas. ¿Será acaso que Jesús es racista? ¿Qué es una persona racista? Una persona racista es, partiendo por un ejemplo bien grande, una persona puramente racista fue Adolfo Hitler, que dijo: los judíos son impuros, son una raza inferior, mátenlos. Racista es hoy en día alguien que, por ejemplo, dice: no, yo no quiero que me atienda esta persona porque esta persona es negra. Entonces esta persona es sucia y yo no quiero relacionarme con personas de color. O también un poco más contextualizado es, quizá no se da tanto en Chile porque no se ven tantos inmigrantes, pero se puede ver más en Estados Unidos, que dicen, no sé, van al hospital alguien porque tiene un problema de salud y dice: pero por favor que no me atienda ningún doctor que sea chino, porque los chinos son sucios. En China empezó esto del COVID, así que si me atiende un doctor chino, a mí me puede dar COVID. Así que por favor que no me atienda. Eso es una conducta racista, porque no tiene nada que ver ser chino con poder contagiar el COVID. No es una condición. Muchas personas que no son chinas tienen COVID y también te lo pueden contagiar. Ser racista es despreciar a alguien por su lugar de nacimiento o su color de piel o sus rasgos físicos, sin tener en realidad un motivo válido. No hay motivos válidos para despreciar a alguien en realidad por nada. Quizá solo podríamos despreciar a alguien por ser pecador, pero ni siquiera están así. Eso lo podemos dejar para otra clase. O si quieren lo preguntan por interno. Entonces, ¿podemos decir que Jesús es racista? Yo creo que no. Jesús nunca diría: no, yo no quiero que esta persona sea salva y que esta no, porque esta persona es negra, o esta persona es china, o porque este loco es chileno. Jesús no diría eso. Jesús murió para salvarnos a todos, ¿no es así? Entonces, ¿por qué es que Jesús dice que no vayan a predicar ni a los samaritanos ni a los gentiles? Y es más, no solo no dice que no vayan a predicar, dice que sí sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen demonios, obviamente de los que no sean gentiles y samaritanos. También podría parecernos que Jesús no solo no quiere la salvación para estas personas, sino que tampoco quiere que sean físicamente saludables, físicamente sanas. Pareciera que hay un odio total. Pero no es esto. Sabemos que no es esto. ¿Tiene Jesús favoritismo entonces? Porque quizás no es que no quiera que los gentiles sean salvos. Quizás no es que los odie o que sea racista, sino que simplemente tiene un favoritismo por el pueblo de Judá y quiere que ellos sean los primeros y que quizá los demás se puedan salvar. No, Jesús no tiene favoritismo. Dice también en alguna parte en la Biblia, que en este momento no recuerdo, quizá lo deje anotado por aquí, que no hay que tener favoritos, no hay que demostrar favoritismo por las personas, por ninguna clase de condición, sino que en muchas partes de la Biblia vemos cómo Jesús no muestra preferencia por aquellos que se ven como los mejores, sino que siendo incluso nosotros los peores, los peores pecadores, los más sucios, Jesús nos llamó a nosotros también. Muchas veces Jesús no consideró a los más ricos o a los más sabios según su propia opinión, sino que consideró a los que nadie consideraría, y eso no es favoritismo. Claramente no es favoritismo. Y Jesús, siendo judíos, los fariseos les decía: ustedes están equivocados, ustedes no se comportan como corresponde. Y eso claramente no es favoritismo. O sea, ahora está diciendo vayan a los judíos, pero si un judío está mal, está pecando, Jesús se lo iba a decir. Eso demuestra que no hay favoritismo. Entonces, ¿cuál es la razón de que
Jesús mandara primero a predicar a los judíos y no a los gentiles ni a los samaritanos. Un primer punto que tenemos que entender es que Jesús, como ya dijimos, no es ni racista ni tiene favoritismos, sino que en muchas partes se expresa que el evangelio es efectivamente para los gentiles. En Romanos 11, versículo 12, dice: ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Es decir, al principio de los tiempos, Jesús o Dios tuvo un trato con el pueblo de Israel, los hizo su pueblo, se dio a conocer a ellos, les pidió que lo adoraran y ellos dijeron: no, sabéis que no quiero. Se hicieron ídolos, cuando vino Jesús no lo aceptaron y se empezó a predicar a los gentiles. Jesús también lo hizo. Conocemos la mujer samaritana, conocemos la historia que contábamos en otra clase de un oficial romano, que obviamente no era judío porque era romano, que Jesús le mostró un tremendo amor y una tremenda admiración por ellos. Claramente el evangelio también es para los gentiles y no es porque los judíos no hayan querido aceptar la salvación que Jesús dijo: ya saben que ahora va a ser para los gentiles. No, siempre estuvo pensado que así fuera. Siempre estuvo, desde el principio se le dijo a Abraham que todas las naciones serían bendecidas por su descendencia. Todas las naciones, no solo la descendencia misma de Abraham, sino que todas las naciones, es decir, este mismo país, Chile, tú y yo, seríamos bendecidos por la descendencia de Abraham, que es Jesús. Entonces siempre se pensó que el evangelio fuera para todos, fuera para todo el mundo, no solo para los judíos. Y ahora decimos, entonces, ¿por qué Jesús manda a que prediquen solo a los judíos y no a los gentiles? Porque la salvación viene por los judíos. En Juan capítulo 4, versículo 22, es precisamente cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Jesús lo dice: la salvación viene por los judíos, haciendo referencia a cuánto conocían los judíos acerca del Señor. Si los judíos nunca hubieran conocido nada, si bien pecaron, se alejaron, algunos no pecaron y se mantuvieron fieles. Y si estos no hubieran sabido absolutamente nada del Señor, nosotros tampoco podríamos conocer quién es Dios. Si no estuviera la Biblia, que fue escrita precisamente por hombres judíos y otros israelitas, nosotros no podríamos saber quién es el Señor a quien nosotros adoramos. Y eso lleva a una cosa muy importante: ¿a quién conoces tú mejor? Claramente, primero respondiendo por el texto que estamos leyendo, claramente los discípulos conocían mucho mejor a los judíos que a los gentiles, porque los discípulos eran judíos. Claramente los discípulos tenían una mayor afinidad de las leyes, de las costumbres de su propio pueblo. Si bien algunos dicen que, y no solo lo dicen, sino que lo saben, que muchos discípulos eran poco conocedores de la palabra. Ellos no eran fariseos. Pedro, por ejemplo, era un pescador. Él quizá podría haber conocido muy poco de la palabra. Sí conocían las tradiciones y las costumbres más claves, más importantes. Entonces, ¿a quién conocían mejor? Conocían mejor a su propio pueblo. ¿A quién iban a ir a predicar? A su propio pueblo. No podían, muchas veces los discípulos demostraron que a pesar de que conocían a Dios, no tenían muy claro quién era Jesús, a quien incluso conocían en persona. Si no sabían esto, no podían ir a pueblos extranjeros cuyas costumbres no conocían a predicar y quizás dejarla embarrada. Tenían que ir primero a los judíos. Tenían que ir primero a los que ellos ya conocían para poder predicar según lo que ellos mismos conocían. ¿Y tú a quién conoces mejor? ¿Conoces mejor a... Esto va a sonar súper tonto. ¿A quién conoces mejor? ¿A un desconocido o a tu familia? Claramente conoces mejor a tu familia porque el desconocido ni siquiera lo conoces. Entonces, ¿cuál es el punto de esta enseñanza? Que no podemos pretender que íbamos a ir a predicar a las naciones. No podemos pretender que íbamos a ir a predicar a una tribu selvática, digamos, que nadie ha conocido jamás en este mismo momento. No podemos hacer eso. Si vamos a empezar a predicar, tenemos que seguir el mandato de Jesús, que es: vayan primero a los gentiles, vayan primero a los judíos, es decir, los que están
cerca de ustedes, los que están al alcance de ustedes, vayan a ellos y predíquenle porque los conocen. Nosotros tenemos que ir a los que tenemos al alcance. ¿A quienes tenemos a nuestro alcance? A nuestra familia. Prediquemos primero a nuestra familia. No podemos pretender predicarle a un desconocido, porque muchas veces nos acercamos a gente que no conocemos y le decimos, oye, Jesús te ama, y le damos un tratado, y no le decimos nada más. Y eso no sustenta las necesidades que tiene la otra persona, eso no permite al otro conocer a Jesús. En cambio, cuando nosotros ya conocemos a alguien, cuando ya conocemos a nuestros papás o a nuestros hermanos, sabemos qué es lo que ellos están viviendo en su vida, sabemos cómo piensan ellos, sabemos cuáles son sus necesidades y sabemos cómo predicarles acerca del Señor, a quien ya hemos conocido. Tenemos que siempre pensar en predicar primero a nuestro círculo cercano. Y es por eso que esta clase se llama Pasos Pequeños que hacen la diferencia. Porque podemos tener grandes sueños. Quizá algunos de ustedes ya sueñan con ser pastores, sueñan con ser misioneros, sueñan con predicar a gente en lugares del mundo que nadie ha llegado. Pero no podemos tener este sueño y empezar a cumplir el sueño ahora mismo. Pero no podemos tener este sueño y empezar a cumplir el sueño por el final. Tenemos que empezar a cumplir el sueño por el principio. Jesús se humilló. Jesús conocía todo, conocía tus costumbres y mis costumbres, incluso en el momento en que nosotros no existíamos. Pero Jesús fue incluso a su propio pueblo. Él pudiendo haber nacido en Estados Unidos, quizá, en una casa más lujosa, quién sabe. Él nació entre los judíos y se hizo judío y empezó por lo poco. No empezó con gente que él no conocía, entendiendo que Jesús era humano también. Y nosotros no somos mejores que nadie. No podemos pensar que somos mejores que el resto, no podemos pensar que el Señor me dijo que yo voy a ser misionero, entonces yo soy mejor que todos ustedes, porque yo voy a ser misionero, así que ahora me voy, no sé hablar inglés, pero me voy a ir a Inglaterra a predicar. No podemos hacer eso. Necesitamos práctica, necesitamos preparación. Cuando los discípulos estaban yendo a predicar a los judíos, estaban preparándose. Ellos estaban practicando para después, muchos de ellos vemos que después hacían viajes misioneros a Grecia, después Pablo, que no está en este grupo, iba a Roma, quería ir a España. Fueron a muchos lugares, pero primero empezaron conociendo de a poquito, empezaron predicando de a poquito. Y no empezaron el sueño desde el final. Siempre me acuerdo de una historia que contó el pastor, espero contarla bien, que estaba él en su iglesia y estaban en una especie de reunión de oración y se iban a poner una meta. Iban a ponerse una meta de cuánto iban a orar, por cuánto tiempo. Y algunos decían, una semana, un mes. Y alguien dijo, propongámonos orar siempre a la misma hora, así una cosa bien constante, hasta que el Señor venga. Y le dijeron que no, era una meta demasiado irreal, no es una meta que podamos alcanzar verdaderamente porque somos inconstantes como humanos. Es mejor ponerse metas que podemos cumplir de forma que no nos decepcionemos después si fracasamos. Tenemos que ponernos metas pequeñas. Si tú quieres ser un misionero, si tú quieres ser un pastor, y entiéndase que un pastor y un misionero no predican solo a gente que conocen, sino que llega mucha gente desconocida a ellos. Prepárate y primero empieza a predicarle a tu familia. No puedes ser un pastor o un misionero que no le ha predicado a su familia. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y lo veíamos también en la clase pasada, y que Jesús no hizo milagros o muchos milagros entre los que lo conocían, pero no creo que eso lo haya impedido de predicar. Yo creo que él sí le predicó a todos los que lo conocían. Tenemos que predicar a nuestra familia, a quienes conocemos. Pongámonos una meta real. Hoy le voy a predicar a mi papá. Hoy le voy a predicar a mi mamá. Hoy a mi hermano. Mañana quizá un poco abrir más el círculo. Mañana a mi primo. Después a mi tío. Y en algún momento vamos a llegar a las naciones. Pero tenemos que empezar por lo poco. Dar pequeños pasos que llevan a algo muy grande. Es por eso que el texto de esta clase es Mateo 25-23, que dice, en la versión NTV, el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Predicar es una responsabilidad y no lo podemos tomar a la ligera. Tenemos que empezar a prepararnos desde ya. Y los que son niños y están viendo esta clase, ahora es su momento para empezar a prepararse.
tienen mucho tiempo. No estamos apurados. Si hay algo de prisa por predicar, pero no tiene ningún sentido empezar a predicar a las naciones, predicar a los musulmanes, quizás a ustedes, si la vamos a embarrar. No tiene sentido embarrarla. No hay tanta prisa como para embarrarla. El emperador Napoleón decía, vístame lento que llevo prisa. Si hacemos las cosas con prisa y empezamos por el final del sueño, como decía, nos van a salir las cosas mal. Y así no funciona. Si empezamos con calma y empezamos por el principio del sueño, podemos hacer las cosas bien. ¿Quieres hacer las cosas bien? Empieza a predicar a tu familia. Y luego el Señor te va a dar más responsabilidades. Ahora oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Porque tú has puesto sueños en nuestro corazón y porque también nos has dejado instrucciones claras. Tú no nos has dejado metas que no podamos cumplir. En la Biblia vemos cómo los fariseos se esforzaban por cumplir metas imposibles. Y tú dijiste, no tienen que cumplir esas cosas que nadie puede hacer. Hoy en día vemos cómo la gente se arrastra de rodillas a adorar a quién sabe qué cosa, quién sabe qué imagen. Yo ni siquiera lo tengo claro. Y son cosas imposibles que tú no nos demandas. Tú nos demandas que hagamos cosas posibles. Tú nos demandas que partamos por poco para poder ir avanzando y creciendo y tomando más responsabilidades a medida que maduramos, Señor Jesús. Te damos muchas gracias porque tú consideras nuestra debilidad y aún así trabajas con ella. Tú consideras nuestro poco conocimiento que podemos tener comparado al que tú tienes y trabajas a partir de ese poco conocimiento que tenemos, Señor. Tú nos consideras, Señor, así que ayúdanos también a considerar al resto. No podemos pensar en ir a una tribu desconocida a predicar sin pensar en realidad en predicar primero a nuestra familia, porque eso significaría que tenemos una falta muy grande de amor. Si pensamos en cumplir un sueño, simplemente estamos pensando en satisfacernos. Pero si pensamos en aquellos que tenemos cerca y consideramos predicarles, es porque lo hacemos por amor y no por reconocimiento, no por darnos la gloria a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, a empezar a cumplir el sueño ya. Y aquellos que tengan hermanos, padres, familiares y quizá los que ya son padres y están viendo este video, que le puedan predicar a sus hijos y a quien sea que tengan cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu gran comisión de la forma que tú lo estableciste. Primero a los que tenemos cerca y luego a los que tenemos lejos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a no desistir. Ayúdanos a mantenernos firmes y cumplir tus mandatos, Señor Jesús. Te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Amén. Eso ha sido todo por esta clase. Espero que les haya quedado súper claro. Recuerden que si les quedan dudas pueden comunicárnoslas. Nadie les va a decir nada porque no entendieron algo. Yo sé que de repente soy enredado, así que tienen todo el derecho de preguntar para poder resolver dudas. De hecho, aquí voy a dejar mi número por si alguien no lo tiene, a pesar de que está en el grupo de WhatsApp, pero también hay gente externa que está viendo esto, para que me pregunten si es que tienen cualquier duda o cualquier otra necesidad, algún motivo de oración, lo que sea. Estoy disponible. Y nos vemos la próxima clase que haga yo. Bendiciones.